El día de hoy vamos a hablar sobre radioprotección y efectos biológicos de la radiación. En las radiaciones ionizantes, como hemos dicho y hemos hablado en las clases pasadas, la radiación interactúa con la materia de dos formas, mediante el efecto fotoeléctrico y mediante el efecto Compton. Mediante el efecto fotoeléctrico, cuando los fotones inciden sobre el átomo y desplazan electrones, los cuales de la capa más interna, los cuales van siendo reemplazados por electrones de capas más externas. Y el efecto Compton, que es la incidencia en determinado ángulo de los rayos X sobre la superficie de la materia, que al incidir hacen una especie de rebote en una angulación similar y generando una radiación de menor potencia. A esto es lo que nosotros también llamamos en el área médica radiación dispersa. Las radiaciones ionizantes en nuestro caso lo vamos a ver como ondas electromagnéticas. Ya hemos dicho que en el espectro de ondas electromagnéticas los rayos X se encuentran en un espectro de longitud de onda muy corto, con una alta frecuencia que permite el poder de penetración de los objetos o en este caso de los cuerpos. Acá tenemos en la siguiente diapositiva tenemos la fuente de radiación, que viene a ser esta de acá, que a través de un haz de radiación interactúa o actúa sobre un determinado cuerpo o objeto, en el caso de nosotros en un paciente, y al momento que atraviesa esta radiación va a incidir sobre una placa, o ya sea una placa radiográfica o una pantalla de fósforo, donde se va a graficar o se va a quedar la imagen latente. Para esto el rayos X tiene que ser de alta potencia y de buena calidad para que pueda tener buen poder de penetración y formar la imagen. La energía o los rayos X de menor potencia, que no van a llegar a formar la imagen, van a quedar absorbidos en el cuerpo de la persona o del paciente en este caso, o sea, a este nivel. Y va a haber una radiación de mucho menor nivel o de menor potencia que va a chocar sobre la superficie del cuerpo y va a rebotar y va a generar en el ambiente radiación dispersa. Ni la radiación dispersa ni la radiación absorbida son radiaciones útiles para nuestro diagnóstico médico. Simplemente la radiación absorbida va a aumentar la dosis o la dosis de radiación en el paciente, y la radiación dispersa va a aumentar el efecto o la probable radiación del personal que esté acompañando al paciente o de la radiación en el ambiente, la cual va a aumentar. Nosotros entonces, por radiación absorbida, vamos a ver qué efectos biológicos puede producir la radiación en cuanto al momento que queda absorbida en el cuerpo o incide tanto sobre las células de nuestro organismo, ya sea como un daño directo al ADN del núcleo de las células, o ya sea generando radicales libres que luego van a alterar la viabilidad de estas células, ya sea generando mutaciones, muerte celular, etc. Entonces vamos a hablar de lo que es dosis absorbida o dosis equivalente. La dosis absorbida la podemos medir mediante este valor, mediante esta medida que son los grays o miligrays, porque generalmente nosotros usamos dosis muy bajas. Estos miligrays pueden ser cuantificados o podría decirse medidos mediante más o menos la radiación en kilovoltaje usada por determinado examen, ya sea una radiografía de tórax, una radiografía de abdomen o en todo caso una tomografía que implica mucho mayor radiación. Más o menos, supongamos que nosotros usamos 20 o 60 kilovoltajes, nosotros podemos calcular cuántos miligrays ha absorbido dicho cuerpo mediante ese examen que se hizo a 20 o 60 kilovoltajes o a más. Pero si nosotros queremos saber cuál es la dosis equivalente, ya esto nos da una determinada magnitud que equivale a la dosis absorbida por determinado tejido del cuerpo. Y estos tejidos biológicos, para tener un adecuado valor, vamos a multiplicar los grays por determinados coeficientes para generar otra medida llamada sieverts, que en nuestro caso generalmente llegan para los estudios médicos solamente a milisieverts. Y así vamos a poder calcular la dosis absorbida
tanto por cuerpo entero, tanto por tejido ocular, por tejido nervioso, tejido digestivo, tejido de cualquier tipo. Entonces acá podemos ver cuál es el coeficiente para calcular los sieverts. Entonces ponemos Grace por 0.20 nos va a dar en milisieverts cuánto es la dosis absorbida por las gónadas. Grace por 0.12 nos va a dar la dosis absorbida por la médula ósea. Y así sucesivamente para saber la dosis absorbida por determinado tejido como pulmón, estómago, vejiga, mama, tiroides, etc. Como ya saben, hay tejidos u órganos más sensibles a la radiación. Entre ellos tenemos las gónadas, la médula ósea y la tiroides, ya que están en continua mitosis, en continua producción de células o en continuo recambio. Esto, por tanto, hace que estas células sean más sensibles a la radiación y tengan más tendencia a su modificación o a su mutación. Las manifestaciones clínicas de la radiación generalmente no es que me haga una radiografía de tórax y yo en ese momento voy a tener una manifestación clínica. Lo que yo más o menos voy a obtener es generalmente, si es que en algún momento hay una modificación, una mutación, el daño se va a ver a lo largo del tiempo, con el pasaje de los años, ¿no? Pero si es que es una dosis muy alta, las cuales no usamos en el área de radiología, generalmente son por accidentes radioactivos en plantas nucleares, ahí sí vamos a ver las manifestaciones clínicas en forma inmediata. Entonces, esto es lo que nos define lo que son efectos estocásticos, que son los que se ven en el área médica, de los efectos determinísticos que se pueden ver tal vez en plantas nucleares, en accidentes radioactivos. Estas manifestaciones clínicas dependen de varios factores: volumen de tejido irradiado, dosis total aplicada, dosis por fracción, el tiempo empleado en suministrar la dosis. Ya sabemos que la radiografía generalmente es como tomar una foto a un paciente, mientras que en radiología intervencionista o otras especialidades lo que usamos son videos de radiología, donde hacemos videos de rayos X, donde la dosis de radiación es durante un tiempo más prolongado. El volumen de tejido irradiado tiene que ver con la colimación, la zona que vamos a irradiar. Obviamente no es lo mismo hacer una tomografía de cabeza, cuello, tórax y abdomen, hacer solamente una tomografía de cráneo. Las personas muy jóvenes, y mientras más jóvenes, son más sensibles a la radiación. Por tanto, un embrión es más sensible a la radiación que un feto más sensible a la radiación que un niño más sensible a la radiación que un adulto. Y en el caso de los ancianos, a veces por lo envejecida de las células o por los niveles de reparación celular disminuidos, los ancianos tienen una menor capacidad de apoptosis, una menor capacidad de regeneración celular y por tanto también son más sensibles. Entre hombres y mujeres, por supuesto, las mujeres siempre van a tolerar mejor la radiación. Bueno, si hablamos de dosis, se podría decir dosis accidentales de radiación, porque estas dosis son demasiado altas. No llegamos a estas dosis en el área médica, salvo que hubiera un accidente o una fuga de radiación. Generalmente cuando nosotros irradiamos a un paciente o una persona se irradia entre 0 a 250 milisieverts, todavía es una dosis no letal. Generalmente no se ha observado efecto biológico inmediato, ¿no? Generalmente podría haber un efecto biológico, pero a la larga. Acá están los efectos estocásticos que generalmente se ven en el área médica, pero pasados los 250 milisieverts ya generalmente estos efectos son generalmente para accidentes radioactivos, donde se usan dosis demasiado altas o hay una fuga de radiación demasiado incrementada. Entre 250 milisieverts pueden aparecer algunas náuseas y reducción de glóbulos blancos. Entre 1000 a 2500 milisieverts puede haber vómitos de modificación de la fórmula sanguínea, que siempre comienza como una alteración de la leucopenia, una evolución satisfactoria o restablecimiento completo asegurado. Más de 2500 o 5000 milisieverts, los daños ya pueden ser muy graves. Siempre comienza a dañarse, como les dije, los órganos más sensibles, como la médula ósea, donde puede haber una alteración del recuento de los glóbulos blancos. Después viene a modificarse todo lo que es el sistema digestivo, puede haber náuseas, vómitos. Después comienza a haber alguna lesión de otros organismos, como la parte pulmonar, etc. Y por último, lo que se afecta es el sistema
4.500 a 5.000 milisieverts la dosis puede ser, ya puede generar daños muy graves y el 50% de las personas pueden llegar a morir. Más de 5.000 milisieverts es mortalidad casi en su totalidad. Como les venía diciendo, en efectos biológicos tenemos dos tipos de efectos biológicos: los efectos biológicos estocásticos y los efectos biológicos determinísticos. Estos efectos biológicos estocásticos o probabilísticos son los que vamos a tener la probabilidad de padecer cuando nos sometemos a algún examen médico radiológico, mientras que los efectos deterministas generalmente se deben a dosis demasiado altas y generalmente los efectos son inmediatos. En los efectos estocásticos, la lesión puede ser subletal debido a que solamente son pocas células las que se puede dañar y puede generar muerte de algunas de las células, ya sea de piel o de algunos tejidos. Generalmente puede afectar tanto células somáticas como hereditarias, o sea, células que no son las ovogonias o las ovogonias o los espermatogonias, ¿no? Entonces, también podemos decir que estos efectos estocásticos no dependen de la dosis, o sea, son independientes de la dosis. ¿Y eso qué quiere decir? Que puedo hacerme una radiografía de tórax o una tomografía de tórax y a la larga, a unos 10-15 años, yo puedo padecer de un efecto estocástico, sin tener también a ciencia cierta si fue por la tomografía o por la radiografía que me realicé en cierto momento. Ahora, entre que aparezca el efecto estocástico, es más probable que sea por una tomografía de tórax a que sea por una radiografía, debido a que la dosis es mayor y aumenta el riesgo. No existe dosis umbral porque puede ser, como les digo, una dosis pequeña o una dosis alta. Igual puede aparecer el efecto estocástico con el paso de los años. Su aparición generalmente es una aparición tardía. Y en el efecto determinístico generalmente hay una lesión letal, hay muchas células que mueren inmediatamente. Por eso hemos dicho que puede aparecer desde una depilación en piel hasta una quemadura o incluso hasta la necrosis. La naturaleza generalmente solamente afecta a células somáticas predominantemente y debido también a la zona que es sometida a la radiación. En este caso es dependiente de la dosis. Si es una dosis, obviamente que todas las dosis son altas acá, en este lado de los efectos biológicos, pero si es una dosis alta, que no es al extremo, podría haber una depilación, pero si se va yendo cada vez mucho más alta, puede haber hasta una quemadura o una necrosis. En este caso sí depende de la dosis, porque a menor dosis, pues menor daño, y a mayor dosis, mayor daño. Y el daño generalmente es inmediato, ¿no? Es inmediato. ¿Qué es lo que pasa cuando una célula es sometida a radiación? Puede haber una mutación reparada. La célula, puede ser que la célula se repare y la célula sigue viable, no hay ningún efecto en la radiación y la célula continúa con su vida normal y no hay un efecto biológico para el paciente. Puede ser que la radiación actúe sobre el núcleo de la célula, dañando directamente el DNA o generando modificación de las moléculas de agua, generando radicales libres, los cuales van a ocasionar también la muerte celular. Pero esa es una célula no viable, o sea, esa célula no va a mutarse y reproducirse y crear efectos estocásticos. Pero la muerte celular de muchas de estas células lo que va a ocasionar son los posibles efectos determinísticos, generalmente por dosis bastante altas. Y los efectos estocásticos es cuando la radiación incide sobre el núcleo, modifica el ADN o modifica mediante radicales libres el DNA, pero la célula sobrevive, pero sobrevive mutada. Y esto lo que va a ocasionar son efectos estocásticos, que se van a ver a lo largo del tiempo. Bueno, si más o menos hablamos de dosis absorbida, no dosis equivalente, hablamos de dosis absorbidas en Graves, más o menos los efectos son similares a los hablados en Sievert, simplemente que en Sievert ya hablamos de dosis absorbida por dosis equivalente en cada tejido biológico. Pero si hablamos a secas de unidades Graves, pues como les dije, lo que primero comienza a afectarse son las células sanguíneas, luego puede haber un daño de médula ósea, incluso hasta llegar hasta la aplasia medular.
llegar a ser un daño moderado o severo de la médula ósea. Luego el daño viene a ser gastrointestinal, náuseas, vómitos o un daño intestinal mucho más severo. Y luego puede haber, aparte del daño gastrointestinal, cardiovascular o pulmonar, generalmente puede haber incluso hasta muerte a los 2-4 días. Y generalmente el sistema o el tejido más resistente a la radiación es el tejido nervioso. Esto es para que más o menos comprendan cuántas radiografías equivalen a una tomografía de cerebro o de cabeza. En una radiografía de cabeza, nosotros generalmente usamos 0.07 milisieverts, mientras que en una tomografía de cabeza nosotros podemos usar hasta 2 milisieverts, que esto equivalería a más de 20 radiografías de cabeza. O sea, hacerse una tomografía de cerebro o de cráneo equivale a más de 20 radiografías de cabeza. En radiografía de tórax serían a más de 400 radiografías de tórax. Una tomografía de tórax es como tomarte 400 placas radiográficas, sobre todo cuando son o se solicitan las tomografías pulmonares de alta resolución. En tomografía de abdomen generalmente equivale a 10 radiografías de abdomen y en la de pelvis un poco más de 10 radiografías de pelvis. Bueno, cuando se descubrió los rayos X no se sabían de sus efectos nocivos. Poco a poco se fueron evidenciando y por eso es que nosotros actualmente tenemos leyes de radioprotección y principios básicos que se tienen que respetar para evitar la aparición tanto de efectos biológicos determinísticos como estocásticos. Estos principios básicos o estas leyes de radioprotección se definen o se han definido para el mundo entero, o sea, no es que solamente para Perú o solamente para Europa, son leyes que rigen a nivel mundial. Entre los principios básicos de radioprotección tenemos la justificación, la optimización y el límite de dosis. ¿Qué es la justificación? La justificación quiere decir que cada examen tiene que estar justificado, o sea, que quiere decir que el beneficio tiene que ser mayor al riesgo que se corre. Por tanto, no voy a pedir a un paciente un resfrío o una radiografía de tórax porque no se justifica. Para ser justificado tiene que haber la sospecha de una neumonía, la sospecha de una tuberculosis, algo que al momento de hacer el diagnóstico va a ir en beneficio del paciente y puede llegar a salvarle la vida, a mejorar su diagnóstico e incluso recuperar su salud. La optimización. Esto quiere decir que debemos optimizar tanto los equipos radiológicos como el ambiente que utilizamos para realizar un examen radiológico. Esto quiere decir que nuestras máquinas, nuestro personal y el ambiente radiológico tienen que estar en óptimas condiciones para evitar exposiciones innecesarias o evitando también factores sociales y económicos prevalentes en el país que a veces nos pueden, a veces falta de un mandil, falta de una pared emplomada, entonces es preferible no trabajar en esas condiciones hasta que se den las condiciones óptimas, ya que esto podría desencadenar algún problema o una dosis de radiación mayor tanto en el personal que trabaja como en el paciente o el público que está expuesto en las áreas o en los pasadizos. Límite de dosis. Esto no quiere decir que yo voy a bajar la dosis, ¿no? Si es que el paciente es un familiar o es mi amigo, ¿no? Las dosis ya están establecidas. Este límite de dosis habla de un límite ya establecido, con una medida establecida, de la cual no podemos sobrepasarnos, tanto para evitar la radiación en el personal que trabaja en los establecimientos de radiodiagnóstico, como para evitar excesos de radiación o fuga de radiación fuera de las áreas de radiodiagnóstico que puedan afectar al público. Entonces nosotros tenemos que trabajar a este nivel, a nivel de lo aceptable y a nivel de lo tolerable, con los equipos en óptimas condiciones, con los ambientes adecuadamente plomados, adecuadamente protegidos. Porque ya pasándonos de este límite, del límite de dosis, esto ya es una región inaceptable. Esto ya está produciendo probables efectos en un público que no tiene nada que ver con el examen que se está realizando dentro de los ambientes de radiodiagnóstico o que está ocasionando daño en el personal que trabaja dentro de los ambientes. ¿Cuáles son lo que nos va a proteger de la radiación? ¿Cuáles son los factores que nos protegen de la radiación? Los factores son distancia,
Ya hemos dicho que no es lo mismo estar junto al tubo de rayos X que estar a 1 kilómetro. Mientras más cerca al tubo de rayos X o mientras más cerca a una fuente de radiación, pues mucho mayor será la dosis de radiación. El tiempo, ya hemos dicho que no es lo mismo tener o tomarse una radiografía, hacerse un video de rayos X. Obviamente que en un video de rayos X la exposición es mucho mayor. Y el blindaje es la otra manera o factor que nos protege